Saludemos al doctor Maximiliano Donoso, que está con nosotros ya en esta mañana, hoy lunes 9 de septiembre del 2024. Doctor, muy buenos días. Buen día, doctor. Buenos días Carla, buenos días Jaime. Para mí, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en Ecuador en Directo, espacio periodístico democrático, donde es posible analizar la situación del país desde la perspectiva ciudadana y con total libertad. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Si es que les parece, como solemos hacer, yo he preparado una pequeña introducción para ubicar en contexto un poco lo que será esta conversación. Adelante, doctor. Sin duda, la crisis en que vive Ecuador es de carácter multidimensional, y la califico así porque atraviesa transversalmente a todas las áreas y ámbitos de la vida cotidiana de los ecuatorianos y a todas las funciones del Estado. Los efectos de la muerte cruzada que realizó Guillermo Lasso para evitar su censura y destitución por claros indicios de corrupción no resueltos en los procesos hasta ahora, ¿no es cierto?, de su gobierno, devino en la elección de Daniel Noboa un accidente democrático fruto de una alteración del escenario político a partir del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Y por supuesto frente a la infame e infundada acusación dirigida a la Revolución Ciudadana, que estaba 10 puntos adelante de las encuestas electorales. Vamos a entrar al campo de la justicia para sustentar la tesis de que vivimos una crisis multidimensional. La corrupción en todas las instancias de la justicia, en la Corte Nacional de Justicia, en el Consejo de la Judicatura, por qué no decirlo en la Fiscalía, en los juzgados, en las Cortes, los famosos casos relacionados con los actos de corrupción en las Cortes de Justicia, en la Judicatura, la politización de la justicia y la judicialización de la política han pulverizado la institucionalidad en el Ecuador. El endiosamiento a la fiscal general le ha convertido en una actora política que se siente con derechos y facultades que rebasan la lógica y el respeto a los debidos procesos. Pregunto, ¿el recurso de prisión preventiva es una medida extrema? ¿Es una medida de excepción? Hoy vulgarizada y direccionada de acuerdo a la discrecionalidad de la Fiscalía General del Estado. Igualmente los allanamientos. ¿Son estos para confirmar evidencias o para obtenerlas? Estas preguntas para los especialistas en derecho penal. Las publicaciones de pruebas de chats de casos puntuales y de manera parcial, el uso de las pruebas a conveniencia, la no explotación de teléfonos celulares, como por ejemplo de Fernando Villavicencio, o del asesinado señor Cherres, o de Danilo Carrera, la ninguna respuesta a los casos como el Gran Padrino, León de Troya, Encuentro, el cambio de tipificación de los delitos, porque se unifican en un solo caso, ¿no es cierto?, el Gran Padrino y Encuentro, y en vez de acusar de narcotráfico, se cambia la acusación de delito a delincuencia organizada, que evidentemente tiene otro tipo de penas, ¿no? En fin, una larga lista de acciones al menos dudosas. El expresidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Saquicela, acusado de actos de corrupción, ahora precandidato a la presidencia. Entiendo que ha salido del país según algunos reportes de prensa. Ahí están los impolutos, pues los del influjo psíquico, los de Hello Kitty, los de los cuadernos que se preparan en 24 horas. Ahí están los de las medidas estas de ¿cómo se llama? Declaraciones de procesos abreviados, ¿no es cierto?, donde seguramente dicen lo que quieren que digan para reducirle las penas. Ahí cabe hacer otra pregunta. Y esto lo digo porque no lo sé, es propio, o mejor dicho, facultad discrecional de la Fiscalía establecer y sugerir al juez
los años de detención o de prisión para aquellas personas que se han sometido, ¿no es cierto?, al proceso abreviado y que según lo que declaren pueden ser 90 días, pueden ser 3 meses, pueden ser 2 años, pues, o sea, totalmente a discreción. Eso es una pregunta que hago porque a mí me parece que no ha de ser así, pues, ¿no? Me parece que debe haber un mecanismo lógico de procedimiento penal donde esté recogido a las diversas facultades de acuerdo al calibre, por decirlo así, del delito imputado, ¿no? Los dilatados procesos pendientes al expresidente Moreno, como INA Papers, Sinohydro, que fueron absolutamente demostrados, con números de cuenta, con depósitos, con declaraciones, en fin, y otras demandas cómodamente dilatadas en el tiempo, como León de Troya, Encuentro, el juicio a Danilo Carrera, los asesinatos no aclarados, que son una lista enorme. Eso sí, de verdad, pues, ¿no? Esos sí son asesinatos que se han visto en la televisión. No son sacados de la manga por un supuesto consultor, inventándose cifras, y como bien dice el doctor Aguilar, estos terraplanistas, que es propio de la derecha, ¿no? La derecha siempre le acusa a la oposición de los delitos que ellos cometen. Esa frase es importante mantenerla. La derecha acusa a la oposición de los delitos que ellos suelen cometer. Hay que recordar que todas estas autoridades, así como las de control, fueron designadas por Moreno y el Trujillato. Eso es muy importante, porque no es extraño ver en ese repositorio de todo que se llama X, antes Twitter, donde se dice que estos son los jueces de Correa, los jueces del correísmo. Correa nos tiene el poder desde hace 7, 8 años. No obstante, siempre se le quiere adjudicar una cantidad de cosas que no tienen el menor sentido, Por eso yo digo que la crisis que vive el país es una crisis pavorosa, ¿no? La Asamblea Nacional, judicializada por jueces de tercer orden, interfiriendo en las acciones al primer poder del Estado. Ustedes se acordarán que quien inició esto fue la inefable Guadalupe Llori, ahora candidata a asambleísta por Creo, no puede ser de otra manera, ¿no? Cuando fue juzgada en la Asamblea políticamente, destituida, que interpuso un recurso que un juez le permitió permanecer como presidente. ¿Qué es esto? O sea, yo no entiendo, les digo francamente, yo no entiendo cómo un juez de tercer nivel, y esto no es un menosprecio a los jueces, hablo de jerarquía, pueda suspender el ejercicio legítimo y constitucional de la Asamblea, que es fiscalizar a todo funcionario público sin excepción. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, qué es lo que pasa en cuanto a la fiscalización a hechos que han sacudido a la opinión pública, pero no pasan de ser una noticia que es ahogada por otro escándalo, ¿no? Por ejemplo, porque no les gusta a los actores políticos que les están llamando a fiscalización, interponen estos recursos y hay jueces que se prestan. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso del desayuno escolar, otorgado a una empresa de familiares del presidente de la República? Y yo no quiero decir si es que era con sobreprecio o era sin precio, no. Están violando una norma, ¿no es cierto?, de la ley, donde no es posible adjudicar contratos del sector público a parientes del presidente de la República o de funcionarios públicos hasta 4º grado de consanguinidad. ¿Qué ha pasado con eso? Nada. ¿Qué ha pasado con las adjudicaciones relámpagos a las empresas con vínculos directos con el presidente? ¿Qué dice la Contraloría? ¿Qué dice la Contraloría de la denuncia de Olón? No queda en nada, todo queda en nada. La campaña de desprestigio contra la Asamblea Nacional, orquestada por propios y activos legisladores que no han contribuido en nada a la legislación ecuatoriana. De ahí permítame mencionarle a uno, al coronel Lucio Gutiérrez, que se dé el lujo de denostar contra la Asamblea de la que es parte, y que yo no recuerdo haber oído nunca un proyecto de ley que tenga un sentido nacional
que tenga una reforma profunda para el bienestar de la ciudadanía. No, no le he oído. Pero ahora quiere reducir el número de asambleístas, en fin, pura pirotecnia mediática. Y en su lista de asambleístas hay gente que tiene pasado con récord penal, perdónenme que les diga. Y ahí están, ¿no? Ahí están tan campantes, ¿no? Esa campaña de desprestigio originada por varios partidos políticos a un cuerpo colegiado, porque es muy distinto comparar la aceptación de la Asamblea con la aceptación del Ejecutivo. La Asamblea es un cuerpo colegiado, la Asamblea no es unívoca, la Asamblea tiene es la concurrencia de las distintas fuerzas políticas, además designadas por votación popular. Entonces no puede tener una categorización igual a la categorización de la aceptación o no del Ejecutivo, donde hay un solo responsable, el presidente de la República, en su nivel, los ministros de Estado, etc. Entonces ahí se crean todas estas ficciones, ¿no? Esta asamblea que tiene un 8%, se inventan además cualquier cosa, ¿no? Ya el Ecuador es una pantomima, el Ecuador ya es una cosa de locos, ¿no? Aquí cualquiera dice lo que le da la gana y no hay quien le rebata, no hay quien le rebata. Por eso es de importancia el Ecuador en directo y de espacios como este que son pocos, donde se pueden tratar estas cosas con este nivel de libertad y de claridad. Yo no estoy insultando, yo no estoy ofendiendo a nadie, estoy diciendo mi punto particular de vista como ciudadano común y corriente de lo que estoy viendo en el país. El caso del Ejecutivo ya es insólito, ¿no? Con unos ministros de Estado que no tienen idea de nada, con una ministra de Ambiente que habló de la República del Amazonas, en fin, con una señora que habla del planeta Sol. O sea, es una cosa de locos, ¿no? Es una cosa espantosa, es una falta de respeto. No hay proyecto político, no hay plan de gobierno, todo es improvisación. Estamos agobiados por una inseguridad sin límites, ¿no es cierto? Un plan Fénix, que del plan Fénix lo único que yo creo que queda son las cenizas. Eso no sirve para nada. Un desgaste bestial de las Fuerzas Armadas saliendo a las calles sin una planificación adecuada, dando golpes de efecto con ruedas de prensa, donde esa señora que funge de ministra del Interior pretende hacernos creer con una supuesta retórica hecha la interesante, diciendo torpeza y media, generando además con perversidad cosas como la declaración del último dron que se posó sobre la cárcel de La Roca, diciendo, acuérdense en que hoy es 5, la misma fecha en que fue metido preso Jorge Glass. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Pues no sea mamarracha. ¿De qué coincidencia habla, pues? En fin, es un deterioro bestial, es lo que no entienden. Estamos destrozando lo que es la estructura del Estado. Lo estamos llevando a una banalidad y a una superficialidad absolutamente inaceptable que nos ofende a la inteligencia de los ecuatorianos. No puede ser. Los sectores estratégicos abandonados de una manera absolutamente irresponsable. ¿Qué pasa con el cumplimiento del contrato del oleoducto de crudos pesados? El oleoducto de crudos pesados debió haber sido entregado este año a Petroecuador. De acuerdo al contrato, el contrato de construcción del oleoducto de crudos pesados se hizo en el gobierno de Gustavo Noboa. Y eso se hizo a través de una metodología que se llama BOT, que quiere decir Building, Operation y Transfer. Construcción, operación y transferencia. Y tenía un plazo de vencimiento de 10 años. Y entonces ahora las voces, los áulicos de la derecha, los analistas, salen a decir que Petroecuador no tiene capacidad de operar el OCP. ¿Cómo así, pues? Si Petroecuador viene operando en su área de oleoductos, el oleoducto transecuatoriano desde los años 70, pues, ¿de qué estamos hablando? De que no tiene capacidad de operación. Cuando el gobierno actual acaba de retirar los recursos del presupuesto de Petroecuador. Todo es una mentira, todo es una farsa.
y están ahogándole al país. A mí me impresionó lo que dijo un analista el otro día, que el Ecuador se está muriendo, y ustedes saben a quién me refiero, porque con dolor tiene razón. El Ecuador se está muriendo de inanición, de abandono. El gobierno y sus ministros viven en una burbuja. El presidente de la República, hay un apagón de 8 horas y se larga a Canadá. Además poniendo que va a hacer unos acuerdos que son secretos. ¿Cómo así? ¿Qué se cree este pequeño emperador? ¿Cómo así? Si se trata además de sectores estratégicos del país, no puede haber secreto. Se están feriando el país, se están llevando al peso y no les importa. Entonces, por favor, la desinversión en el sector eléctrico, los intentos recurrentes de privatizarlos, la no transferencia del oleoducto de crudos pesados como corresponde por la finalización del contrato, la contratación a dedo de una barcaza de 100 megavatios que entonces no pueden acabar de instalarla, se van a demorar 90 días porque no tienen arreglado el anclaje, y hace un aporte de 100 megavatios cuando el déficit es de 1.200. Entonces, ¿de qué hablamos? Nos ven la cara de idiotas, ¿de qué hablamos? Cuando viene una crisis profunda, y demagógicamente el presidente de la República, que anuncia que va a haber en diciembre o en octubre o en noviembre apagones, dice que él va a pagar las tarifas eléctricas de hasta 180 megavatios de consumo para los sectores más pobres. Va a terminar preso, porque no puede cometer peculado si no es plata de él. Si quiere regalar la plata, que regale de la Noboa, pero que primero pague los impuestos. Los 90 millones que debe de la bananera Noboa al SRI. No, si esto es de locos. Y claro, ellos viviendo en su burbuja y saliendo en Forbes y saliendo en Hola y saludando con otros presidentes que no le paran ni bola. No, es una irresponsabilidad absoluta. ¿Y por qué? Porque hubo un incumplimiento absoluto del plan de mantenimiento del Plan Nacional de Electricidad. Eso tiene responsables. Eso por ahora nomás. Uno de los vicios del poder, mis queridos amigos, es que quien lo ejerce cree que es eterno y todo llega a su fin. Ya le ven al doctor Saquicela, el emperador de la justicia, dando clases de moral, ahora prófugo, candidato a la presidencia, ese adefesio, que lo que debe estar buscando es inmunidad electoral para que no le truenen por todas las denuncias. Un expresidente del Consejo de la Judicatura que le dicen correísta, cuando él fue el que firmó la sentencia con Saquicela del influjo psíquico. Todo es mentira, todo es mentira. Entonces no puede ser. La democracia, mis queridos amigos, 16 binomios de precandidatos presidenciales, que de ahí la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, y pare de contar. Los demás son empresas electorales, donde arriendan partidos, donde hay candidatos sin partido, partidos sin candidatos, donde yo te presto, tú me prestas, yo te vendo, tú me vendes. Es una farsa. Están destrozando la democracia del Ecuador. Están destrozando la democracia. Porque no es pues un síntoma de democracia, 16 binomios. Es un síntoma del caos más absoluto. ¿Propiciado por quién? Por un Consejo Nacional Electoral optado con la mayor sinvergüencería por el Ejecutivo. El hermano de la presidenta del CNE es cónsul en Nueva York. Y la presidenta del CNE se va a las fiestas del 10 de agosto a Nueva York al lado del presidente sin sonrojarse. Sin sonrojarse. Entonces, ¿de qué hablamos? El TCE decidiendo el futuro democrático del país. Porque 2 o 3 francotiradores, como ese tonto de ese Guarderas, del Consejo de Participación Ciudadana, y otro marroquín, ya quieren destituir a los alcaldes. Si eso no es participación ciudadana, pues. Eso es generar caos. Por fin tenemos alcalde en Quito a los 6 años, que tendrá problemas, que es muy posible, pero por fin empezamos a tener orden. Y ahora le culpan que hay un bache en la 10 de agosto y Naciones Unidas, que no tenemos alcalde.
que se han robado un carro y han desvalijado el Llano Chico. No tenemos alcalde. Bueno, ¿qué sociedad de imbéciles? No, perdóneme. Y la interferencia en el Consejo de Participación Ciudadana. Grotesca, ¿no? Grotesca. Entonces, siguiendo en la lógica, un TCE altamente manoseado, convertido en árbitro del futuro democrático del país, sujeto a las degüelladas seguramente puestas a remate, ¿no? Un cúmulo de francotiradores a sueldo disparando a las autoridades democráticamente elegidas con acusaciones aplicables para unos casos y para otros no. Sujetos que minan la democracia sobre pretexto de aplicar la ley. Una jauría de troles oficiales trabajando 24/7, desprestigiando a sus oponentes con teorías ruines y forjadas, extraídas de algún basurero de la estadística, creando narrativas falsas y siendo reproducidas por los medios corporativos venales y corruptos, engañando a la opinión pública, yendo al pasado en lugar de denunciar la tragedia actual del aquí y ahora que vive el Ecuador. El Ecuador viviendo y sufriendo una violencia incontrolable y sangrienta, con funcionarios públicos queriendo impresionar con discursos, con términos y elementos burocráticos, hartos de solicitar normas y reglamentos innecesarios, por cierto, para ocultar su ineficiencia y estulticia, en lugar de depurar a la institución policial contaminada a niveles inocultables, como denuncia esa misma prensa cómplice que ya no puede taparla. La campaña electoral, que de facto ya comenzó, especialmente el Ejecutivo. Estamos esperando al consejero Guarderas y a otros francotiradores de la democracia. Esta campaña será convulsa y esperemos que no sea violenta. La Contraloría y las superintendencias guardan un silencio ensordecedor respecto a las denuncias realizadas por contratos del sector público que benefician directamente a la familia del presidente. El SRI, con parálisis total para recaudar los conocidos deudores de sumas enormes, es el reino de la impunidad de las élites, la laxitud en materia financiera, el control de los organismos de control, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí mi introducción, mis estimados amigos. Muy interesante, doctor, muy interesante su introducción. Creo que ha dicho las cosas como tienen que decirse dentro de esa introducción. Bien, para empezar este análisis de este diálogo que vamos a tener, doctor, quiero empezar con unas expresiones que ha hecho el señor Carlos Vera en su programa que hace, creo que en Radio Centro, donde él dice que en la época de Correa la educación privada se redujo al 15% y que lo hizo con un interés de adoctrinar a la gente. Pero rodemos lo que dijo para que después usted lo comente. Colegios. Hasta hace poco, hasta el correísmo, la educación privada era 40% en el Ecuador. Se redujo al 15% en el Ecuador, haciéndole ganar mediante una serie de mecanismos a los colegios públicos y a la educación pública espacio. Con el tiempo ya se dieron cuenta para qué, ¿no? Para someter y adoctrinar. ¿Y cuál fue el pretexto, no? Que ya no pueden haber escuelitas unipersonales, ni que no tengan gimnasios o canchas de fútbol porque tienen que tener en las escuelas del milenio. ¿Qué le parece, doctor, este tipo de aseveraciones? Propias del señor Carlos Vera, pues, mi estimado. ¿Qué le puedo decir? Claro que se redujo al 14%, porque por fin tuvimos educación pública importante, valiosa, con libros, con desayuno escolar, con profesores bien pagados, con una infraestructura importante donde se dio dignidad a los colegios públicos. Esa es la razón, pues. Esa es la razón por la que se redujo la educación privada, pues. Pero como este señor tiene sus problemas y sus visiones que ya no puede más. Entonces, vea, yo le escucho a Vera porque aparece en X, pero ya es imposible, ¿no? Ya es imposible. Esa Radio Centro ya no puede ser más una fábrica mayor de odio, de torpeza, porque ahí se oyen unos editoriales que yo normalmente les suelo mandar mis comentarios, que son absolutamente ridículos, que no tienen ningún sentido.
Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar cuando Carlos Vera se ha constituido en el enemigo número uno de la Revolución Ciudadana? Fíjese lo sofista que es. Hasta hace pocos años, son 8 años que ya no gobierna la Revolución Ciudadana, pero todo es hace pocos años. Ahora estamos interesados en hacer unas revisiones de estadísticas, ¿no es cierto?, de hace 10 años. ¿Qué es este adefesio, pues? ¿Qué es este adefesio cuando el sinvergüenza de Moreno y el sinvergüenza de Lazo cooptaron al INEC, le convirtieron en una organización adscrita a la presidencia de la República, modificaron la metodología para el levantamiento de información nacional y fracasaron estrepitosamente con un censo que fue un desastre, Jaime? ¿Y sabe por qué? Porque a los neoliberales les importa un comino la planificación. Les importa un comino porque los interesa es hacer negocios y utilizar el Estado como instrumento para enriquecerse ellos. Si eso es lo que buscan. Por eso el deterioro de los sectores estratégicos, para privatizarlos, pues. Y no es que quieren venir aquí a meter capital de riesgo construyendo hidroeléctricas. No, quieren robarse lo que está construido para seguir sacando utilidades de lo que le dio haciendo el gobierno de la Revolución Ciudadana al país. Y lo mismo en materia petrolera. Si todo es una tomadura de pelo, ojalá entienda el pueblo ecuatoriano eso. Mire, lo que estamos viviendo, Jaime, es lo que se conoce como la teoría del shock. Es ponerle a la ciudadanía en una situación de tal nivel de crisis, sin salud, sin educación, sin empleo, un empobrecimiento brutal, masivo. Entonces la gente no tiene tiempo de cuestionar estas cosas, porque está buscando que lleve a la casa para que coman sus hijos, para ver si pueden comer más de una vez al día, para ver de dónde sacan algo de plata para no tener que sobrevivir con $1.70 o $3.50. Si es todo bien diseñado, Jaime. Por eso es que la propuesta tiene que ser que tenemos que escoger entre el progresismo, encabezando la Revolución Ciudadana, que es el movimiento más sólido, más organizado, más estructurado que tiene el país, y el resto de movimientos y partidos de centro izquierda. O escogemos eso, que es la posibilidad de tener un gobierno que le dé a la ciudadanía una condición de vida, de salud pública, de educación pública, de trabajo, de inversión pública, de actualización de los sectores estratégicos, de inversión directa. O escogemos la continuación de 7 años de saqueo. Esas son las alternativas. O un gobierno que se preocupe del bienestar del pueblo ecuatoriano, que además no es que va a estatizar nada. Los comunistas, yo me muero de risa cuando oigo en el éter, los comunistas. ¿Qué comunistas, Jaime? ¿Qué comunistas? Si lo único que se quiere es que el pueblo ecuatoriano tenga mejores condiciones de vida, que pueda comer 3 veces al día, que tenga un techo, que tenga salud, que tenga educación, que tenga un transporte decente, que tenga posibilidad de trabajar, que se desaliente la formación de las bandas criminales, porque además de esa situación es un caldo de cultivo perfecto para cooptar a los muchachos, como no sé si yo estuve leyendo una investigación, en los suburbios, en los barrios marginales de Guayaquil, se están reclutando a chicos de entre 8 y 11 años para entrenarles para el sicariato. Les pagan $4,000 al mes, les dan una motocicleta, tienen que ir cumpliendo acciones delictivas para llegar a esos niveles. Si tiene 50,000 jóvenes que dejaron los estudios, ahí tiene un ejército de 50,000, más que la policía, de sicarios. La descomposición es general, la descomposición es global. En política exterior no se diga. Estos han sido chimpancés con hojas de afeitar en política internacional. El Ecuador aislado, un adefesio. Vea usted la crítica que el monstruo ¿y por qué sale corriendo ese supuesto ganador de las elecciones de Venezuela a España y la María Corina a Miami? Salen corriendo.
¿Y a quién le dejan colgado? A ese pobre pueblo venezolano que creyó en esa derecha mercenaria. Tampoco le defiendo al gobierno de Maduro, tampoco creo que sea lo mejor, tampoco. Pero es una elección popular. O sea, por Dios, ¿por qué hemos llegado a estos niveles de irracionalidad? Sí, yo no sé, Jaime, pero el futuro es sombrío, es doloroso. Adicionalmente a eso, tomemos en cuenta que de acuerdo a unos datos, sé datos, que bueno, que le diré, pero bueno. Esa encuesta que ha presentado Sedato. Pero sabe que hay un interesante, si es que habla de un altísimo grado de indecisión. Eso es importante. Pero lo pone a Noboa como que va a ganar en primera vuelta ya. Bueno, claro, si es que ese señor también ya sabemos, pero lo importante y lo grave, Jaime, es eso. Es que existe un nivel de desaliento, un nivel de pesimismo muy fuerte. Yo creo que es un hecho cierto que el presidente Daniel Noboa en materia de encuestas cae vertiginosamente, porque no ha hecho nada, pues así de sencillo, Jaime. ¿Usted vio las declaraciones o la cadena que presentaron esta mañana en la televisión del presidente Noboa, donde están anunciando que no va a cobrar la planilla de luz durante 3 meses? Pero esto es como un preaviso de los cortes de luz que se vienen, no de los cortes, sino de los racionamientos de luz. Y además está haciendo campaña política, creo yo. Pero desde luego, hace campaña. Por eso decía yo en mi introducción, que qué será pues del señor Guarderas, que será de ese marroquín que le quiere votar al alcalde de Quito, que será de estas gentes, cuando está haciendo una pre-campaña. Y con otra cosa adicional, también vi que está perdonando los créditos con coactiva del Banco de Fomento de hasta $5,000. Si no es plata de él, pues Jaime, ¿qué le pasa? O sea, está regalando la plata que es del sector eléctrico. Y haciendo campaña. ¿Qué tal? Peculado, pues, ¿qué le pasa cogiéndose la plata de las... Sí, es un país de locos. Aquí antes, vea, cuando yo he hablado de la desinstitucionalización, no me refiero, Jaime, al cierre de ministerios. Me refiero a la destrucción de la arquitectura jurídica del país. Eso es lo que pasa. Entonces esto conlleva este tipo de acciones demagógicas de este señor que no tiene idea, no tiene razón de saber lo que es la pobreza, no tiene idea, no conoce el Ecuador. Entonces, estamos viviendo esto. Entonces hay que pensar y hay que hablar y hay que convocar a la gente a que entienda que las próximas elecciones no es cuestión de cambiar un presidente, es cuestión de escoger el futuro para ver si tenemos futuro en el Ecuador. Así de extrema es la cosa. Porque 4 años más de neoliberalismo, no tenemos país, Jaime. No tenemos país. El otro día oía ridículos hablando de que gracias a Noboa no hemos sido Venezuela. Claro, a Lazo, a Noboa y a Moreno. Ahora no somos Venezuela, somos Haití. Tenemos los mismos indicadores de un país que no es país, en términos de violencia. Entonces, ¿qué es esto? Haciendo un papelón en la OEA. Yo quisiera ver si es que se mete Maduro a la embajada de Argentina en Caracas, ¿qué reacción tendrá la ilustre ministra de Relaciones Exteriores que tenemos? Que se va a Israel a reunirse una hora, con el director del Mossad, de la inteligencia israelita. Y en cambio el presidente Noboa se va a Canadá, no sabemos a qué, en calidad de secreto. Las negociaciones son secretas de este acuerdo comercial que va a hacer con Canadá. A eso me refiero. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Jaime? ¿Se la cuentan? Y a la asamblea le tiran piedras, ¿no? Y un juez de quinta de ni sé dónde les obliga a los miembros de la Comisión de Fiscalización a que paguen. ¿Qué es esto, pues? ¿Qué es esto? Las tórtolas contra las escopetas. No, la cosa es sumamente grave. Y la gente está preocupada en sobrevivir, Jaime. Sí, la gente no está conectada en la realidad, mucha gente, ¿no? Hay un alto porcentaje. Así es. Está viendo cómo sobrevivir. Exacto. Y hay otra gente que tiene mejores condiciones, que está pegada en el X
y con poner 4 pendejadas en el X ya se dio por servida, ya hizo su tarea política. Y eso no es así, pues. Eso no es así. Tenemos candidatos como el doctor Henry, que es Cucalón. Un tipo que a mí me parece un hombre inteligente, de trayectoria en el social cristianismo, pero que ahora es un tremendo crítico, cuando él fue ministro de gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Y habla de que él va a usar la extradición como un instrumento de su gobierno. ¿Y por qué no le trajo Faluque de Caro siendo ministro de gobierno? A ver, me explico. Entonces aquí se oye cualquier cosa. No sé si usted vio la semana pasada que salió una noticia de hace mucho tiempo atrás, en X, que Estados Unidos devolvía a un narco a Ecuador. Pero claro, si eso pero es que es así, Jaime. Si esa farsa de aprobar la extradición es absolutamente estúpida, y le voy a explicar por qué, así de sencillo, a quienes nos escuchan y nos ven. Porque la extradición se produce cuando, por ejemplo, un ecuatoriano delinque en los Estados Unidos y viene al Ecuador. Entonces, los Estados Unidos le piden en extradición a este delincuente por delitos cometidos en los Estados Unidos. No es que yo decido extraditarle al Jaime de la Cruz Castillo porque no me cae bien, entonces le voy a extraditar. No tienen idea. Y además no es que no tienen idea, es puro mala fe, Jaime, es puro mala fe. Vendieron humo a la gente, ¿no? Exactamente, como en todo. Como vea usted, por ejemplo, cómo por treparse a la camioneta del oportunismo, se hizo el tema del Yasuní. Yo le voy a ser franco, yo voté no en esa pregunta. ¿Y por qué? Porque el Yasuní, digamos, el bloque 16 del ITT, en el Yasuní, es equivalente en términos de espacio físico a la Carolina, al Parque de la Carolina de Quito, en relación a la provincia de Pichincha. ¿Se da cuenta el tamaño que es eso? Pero es demagogia, pues, dejar el crudo en el subsuelo y que ya tenían que haber cerrado al Yasuní. Pero resulta que no lo van a cerrar. Han cerrado un pozo que ya no se lo estaba explotando. Dicen que lo han cerrado. Y que tardan 4 años o 5 años en cerrarlo. Y que necesitan $4.000 millones. Es que eso es así, Jaime. Eso es una burla. Es una bestialidad, es una infamia. Porque cuesta, además del Ecuador, ya con no tener operando, pierde como $1.250 millones. Se burlan de las leyes. Pero totalmente, se burlan de la gente. Se burlan de la ingenuidad de la gente. Y eso sí, los Estados Unidos en primera fila, ¿no? A joder en primera fila. Pero no dicen nada del modelo neoliberal. Solo hablan del extractivismo, que es lo que les interesa y lo que les da pantalla, ¿no? Y este presidente apoyó el cierre del Yasuní. Pero por supuesto. Nadie le dice nada de eso. Pues, por demagogia. Porque eso le hacía guiños con la juventud y con los Yasunidos, ¿no? Que han guardado un vergonzoso silencio estos 7 años de gobierno neoliberal, ¿no? Cuya bandera es el extractivismo por sobre cualquier cosa. Entonces, yo lo que le digo, además, Jaime, créame que me duele, ¿no? No es que lo digo con alegría ni con satisfacción, todo lo contrario. A mí me da pena esta patria a la que amo tanto, a la que traté de aportar de la mejor manera que pude todos los años que estuve en el servicio público, de la cual me siento orgulloso, porque yo sí puedo salir a la calle a la luz del día, con la frente en alto, por haberle servido a mi país, con dignidad, con respeto y con una profunda convicción democrática. Pero no, eso está hecho a pedazos, eso está destruido. Doctor, hay otra cosa que está ocurriendo en este país. El contrato de concesión del OCP terminó en enero de este año. A eso me referí, Jaime, exactamente. A eso me referí cuando le dije. Y 3 veces lo han prorrogado. Así es. Y lo quieren prorrogar para 10 años más. Por supuesto, le quieren renovar. Y eso no es factible. Yo en mi introducción expliqué, tal vez no fue claro en explicar, Jaime. El sistema de oleoducto de crudos pesados se hizo en el gobierno de Gustavo Noboa. Yo entonces era subsecretario general de gobierno y conocí yo de ese proyecto.
Fue un proyecto que inyectó dinero a la economía en el momento más grave, cuando habíamos entrado en la dolarización, y se hizo bajo un sistema, como yo lo mencioné en mi comentario, que se llama BOT, que es Building, Operation y Transfer, que quiere decir construcción, operación y transferencia. Es decir, ponen los capitales, construyen el oleoducto, lo operan por un periodo acordado en el contrato y lo devuelven al Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con el SOTE, el sistema de oleoducto transecuatoriano, que lo construyó en el año 69 la Williams Brothers con la Texaco, y lo operaron y después se transfirió, cumplidos los años, al Estado ecuatoriano? Entonces ahora el pretexto de estos analistas, o mejor dicho, cajas de resonancia, es que Petroecuador no tiene capacidad. Lo que pasa, Jaime, es que la estrategia del neoliberalismo es quitar el presupuesto a las entidades públicas de los sectores estratégicos, desprestigiarlos, ponernos a oscuras y decir, ahí está, pues el Estado no sirve para nada, esto hay que privatizarlo. Esa ha sido, pero históricamente, eso lo dice hasta Noam Chomsky en unos análisis de hace mucho tiempo. Entonces, estas cosas son las que hay que discutir, Jaime, pero no estamos preocupados en que qué dirá pues la fiscal general, que va, que no va, que está en cinta, que no está en cinta, que sí, que no, que yo puedo, que no. ¿Qué carajo es esto, pues? Farándula política. Farándula política, la banalización de la política que ya repugna, Jaime. Tiene que ir a la asamblea y someterse, ella y todos los ministros, y que se respete a la asamblea. Ahí tiene que fajarse el crompe, pues veamos si es que tiene. Doctor, pero también hemos escuchado a varios representantes de bloques de la asamblea, más de la línea de la derecha, ¿no?, que sin haber visto todavía las pruebas de la cual se acusa en ese juicio político a la fiscal general, han dicho que van a votar en contra. ¿Por qué tienen esa postura algunos jefes de bloques, asambleístas, que pertenecen a los de la derecha? ¿Por qué? Porque debe haber varios millones de razones, pues. Por eso, Jaime. Porque están cooptados, pues. Porque están comprados, pues, Jaime. ¿Por qué más? Por eso le digo que debe haber varios millones de razones. Porque sí, pues. Porque la cosa es así. Y usted no les puede decir que prevarican, porque no se trata de juicios en la esfera jurisdiccional, sino de carácter político. Pero quedan como lo que son, pues, como unos miserables. Ese es el tema. Ese es el tema. Y vamos a ver la exhibición de pruebas, si es que tienen la suficiente cara de palo como para defender hechos que aspiremos sean demostradas por las asambleístas interpelantes. Correcto. Estamos dialogando con el doctor Maximiliano Donoso, ex ministro de Gobierno, en esta mañana aquí en Ecuador en directo en su espacio Los Especialistas. Doctor, el tema de los 7.000 desaparecidos que ahora aparecen a través de un supuesto especialista, experto, científico en estadísticas, y han hecho una investigación. Y bueno, la parafernalia, pues no, de los grandes medios se han hecho eco, los voceros del gobierno todos los días están tocando este tema. ¿Cómo es que sacan este tipo de información, pero sin pruebas, pues? No hay pruebas. La han lanzado nada más. Y nos sorprende que 7.000 familias no hayan reclamado. Y 7.000 entierros, pues, don Jaime, y 7.000, digamos, como es partidas de defunción del registro civil, y 7.000 certificados del INEC. Esa es una mamarrachada bestial, Jaime. Lo que pasa es que la derecha no tiene ni escrúpulos ni límites. Ya están sacando también que han maquillado las cifras de la deuda externa. Ya están en eso también. Lo que pasa es que se están dando cuenta que el país ya entendió qué es lo que significan los gobiernos neoliberales. Hambre, miseria, insalubridad, falta de educación, abandono de la infraestructura del país, quemimportismo,
absoluto abandono del frente social del país y saqueo y negocios propios. Entonces, ese es el tema, Jaime, ese es el tema. Seguirán sacando cosas. Ya le digo, están sacando que el Diego Borja maquillado con el comité de deuda, maquillado, ¿qué pues? Si el año 17 la deuda era 40.000 millones y ahora es 89.000 millones. 7 a 8 años después, duplicada la deuda y no pusieron ni un clavo. El Lazo puso un poste. No sé qué más. Moreno acabó con todo lo que tuvo a su alcance. Y duplicaron la deuda. ¿Para qué? Para pagar deudas. Para mantener en alto valor los bonos y los papeles de los tenedores de deudas. Y aquí nadie se acuerda, por ejemplo, de los famosos bonos azules que se inventó Guillermo Lazo. En esa emisión de bonos azules de canje de deuda, de $1.000 millones para Galápagos, que constituyó una fundación a que maneje eso en un paraíso fiscal que se llama Delaware, y que el crédito de 1.000 millones significaba una comisión de 450 millones. Y constituyó una fundación con un directorio de 5 miembros, de los cuales 1 es del Estado y 4 son privados. De eso nadie dice nada. Nadie habla de eso. Se robaron la plata, pues ¿qué más? ¿Qué más? Al más puro estilo Macri, porque en eso son expertos. Entra la plata de la deuda y se sale la plata por el mismo tubo. No, ya. Así es, doctor. Entra la plata para que vuelva a salir y básicamente a los mismos. Pero bueno, nosotros seguimos con las políticas del Fondo Monetario Internacional y ha sido bastante cuestionado el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, doctor. Y vemos que el gobierno del presidente Noboa ha seguido pues a rajatabla esas líneas, incluido el grave problema de la gasolina. Pero ¿qué pasa con los sectores sociales? No los escuchamos. Lo mismo digo yo, mi querida Carla. ¿Qué pasa con los sectores sociales? Hay un grupo de los sectores sociales que sí está pendiente y es aquel que habla del sector petrolero y del sector eléctrico. Ellos están muy activos en la defensa del traspaso de los EP, en la defensa del tema del sector eléctrico, de la necesidad de inversión en el sector eléctrico para avanzar en el plan maestro de electricidad que tiene el Ecuador y SELEC desde los años 70, un plan maestro de electricidad que fue actualizado, por supuesto. Ese sector sí está permanentemente en los medios y en la lucha planteando las cosas. El resto de sectores están de alguna manera neutralizados, no se los escucha. ¿Están neutralizados o saben que es época electoral y están buscando cuál es, digamos, que el mejor grupo o partido y no es momento de agitar a la sociedad para defender los derechos de los ciudadanos en torno a las necesidades que tenemos los ecuatorianos? Yo creo que es lo segundo, lo que usted ha dicho. Están a la expectativa de cuánto les toca o de qué les toca. Es un deterioro bestial, mire, la descomposición de la sociedad es profunda, Carla. Este es un tema que los sociólogos deberían interpretarlo. La inmovilidad social es una cosa bestial. Mucho tienen que ver en eso las redes. Las redes también de alguna manera han logrado la inmovilidad social, porque la gente se descarga a través de las redes. Usted ha visto que hay convocatorias a cierto tipo de manifestaciones, va muy poca gente, no hay interés, hay necesidad de sobrevivir. Los sectores más pobres hacen milagros para poder comer una vez al día. Entonces, esa es una explicación. Yo guardo la esperanza de que en el fondo... O sea, usted me está diciendo que el pueblo ya se acostumbró a vivir así, que normalizó todo esto. Yo creo que de alguna manera ha sido tan brutal la presión, Carla. Tanta cantidad de asesinatos y sicariatos que ahora dicen, ¿cuántos muertos hubo el fin de semana? 8. Ah, qué bueno, porque el anterior fueron 15. ¿Sí me explico? Entonces la normalización absoluta de la violencia, la normalización absoluta del abandono, la gente en los hospitales se muere en las salas de espera, no hay ni agujas, no hay ni algodón, no hay ni alcohol. O sea, es una cosa bestial, es una cosa bestial.
¿Y la gente qué hace? ¿Qué hace? Tratar de sobrevivir como sea, Carla. Esa es la tragedia. Esa es la teoría del shock. Llevarle a la sociedad a un nivel de inmovilidad de tal característica que les permita seguir manejando sus intereses con absoluta impunidad. Absoluta impunidad. Doctor, usted fue ministro de gobierno y ahora está muy de moda el tema de violencia política de género. Y bueno, esta la vemos de una u otra parte, pero sobre todo quisiera saber su análisis en el enfoque de la vicepresidenta, porque sin duda alguna el presidente Noboa tiene ya el control del CNE y yo diría que hasta del TCE también, ¿no? Porque no por algo viene el tema de la destitución de los consejeros de participación ciudadana y control social justo en estos momentos. ¿Cómo está actuando el gobierno frente a esa famosa violencia política de género al que lo acusa la vicepresidenta Verónica Abad? 1 y 2. ¿Usted realmente cree que pueda la señora Verónica Abad asumir la presidencia de la República? A ver, empecemos por una cosa. Yo fui durante 3 años subsecretario general de gobierno y en varias ocasiones ministro de gobierno. Vale la pena la precisión, Carlita, ¿no? Estamos hablando hace 24 años, Carla, hace 20 años, 22 años. No era la política de género, no estaba enmarcada dentro, en esa época, con tanta fuerza, dentro de los derechos de última generación. Yo celebro que se haya desarrollado una política de género, pero a veces pienso yo que hay excesos al respecto, ¿no? Pienso yo que hay excesos al respecto. Respecto de su pregunta, yo creo que el gobierno actual, como los 2 gobiernos anteriores, les importa un comino los derechos de la gente. Y les ha importado un comino los derechos de la gente. Acuérdense que cerraron se dieron el lujo, este gobierno, de cerrar el Ministerio de la Mujer. Y se dio el lujo de eliminar en la presidencia el código de ética. Pero eso sí ya es, como dice el dicho, ¿no es cierto? Nos mean y la prensa dice que llueve. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué se puede hablar de derechos de género? Pues, perdóneme, yo a la señora Abad tampoco, no solo que no es santo de mi devoción, sino que me parece que ese fenómeno es un fenómeno que ojalá algún día la historia lo explique. A mí me da la sensación de que no sé quién escogió de vicepresidenta a esa señora. Y yo suelo decir en broma, en el entorno, aquí en confianza, yo suelo decir que le han de haber dicho al candidato Noboa, vea para presidenta a esta señora, ¿qué le parece? Póngale nomás, pues, si vamos a correr en este proceso electoral con una experiencia, y ¡zas! Presidente de la República. Y eso le digo porque es una cuestión de simple análisis. A Daniel Noboa le tomó más de 3 meses y no creo que logró completar un gabinete. Así es. Nada más para un perro ni idea de lo que se trata. La señora vicepresidenta más perdida, queriendo plantear tonteras, a su binomio, yo me acuerdo un día con impresión, que le entrevistaron y dijo que ella le escogió a Daniel Noboa, no Daniel Noboa a ella. Entonces, ¿qué puede esperar de una persona? Pero realmente con la injerencia que está teniendo el gobierno en las diferentes instituciones, ¿usted cree que ella asuma la presidencia? Porque bueno, el gobierno siempre de una u otra forma trata de esquivar esa pregunta. Llegó un momento hasta que el presidente Daniel Noboa llegó a decir en una cadena radial incluso, ella se va a ir sola. Claro. Entonces, eso te da mucho a pensar en qué tipo de estrategia, obviamente no enmarcada en la ley, va a usar el presidente de la República para no encargarle la vicepresidencia. Yo me quiero referir a una palabra, a una frase que me impresionó del presidente Noboa, del presidente Daniel Noboa, que dijo que quienes me conocen saben que yo soy un pésimo enemigo. En eso resumo mi respuesta, mi querida Carlita. Y es evidente que el presidente Noboa no va a dejarle a la vicepresidenta, a quien le toca en estricto rigor constitucional, sucederle mientras él tome la licencia para participar en una campaña electoral.
En el Ecuador de ahora puede pasar cualquier cosa, Carla. ¿Y quiénes son los actores políticos que tienen que estar vigilantes de este tema? Bueno, la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, por supuesto, los órganos de control, el Consejo Nacional Electoral, que es una dependencia más del Ejecutivo, el Tribunal Contencioso Electoral, que ya hemos visto cómo se comporta. Ese es el tema. Todos están cooptados. Por eso es que el Ecuador está en una profunda indefensión. ¿Quién dice nada, Carlita, de la cantidad de cajas de banano de exportación que se capturan con cocaína? Nadie habla de qué exportadoras son, de qué personas son, de qué puertos salieron. Nadie dice una palabra. Ahí la fiscal no dice una sola palabra. ¿Se da cuenta? Eso es un tema. ¿Qué porcentaje de exportaciones sale por puertos privados en el Ecuador? Que no sea el puerto de Guayaquil. Privados. Entonces, ¿de qué hablamos? No, pues si aquí hay hasta pistas clandestinas y todo se hacen de oídos sordos y vistas ciegas. Sin duda alguna que eso es así. Doctor, quiero entrar en un tema. 16 binomios que tenemos ya no 17, porque ya hubo pues una alianza que es la única que está registrada en el CNE. ¿Qué pasó desde su punto de vista? ¿Por qué? Y hablábamos de los grupos de los sectores sociales, ¿no? ¿Por qué no se pudo llegar a esa gran alianza de la izquierda? Que yo creo que la mayoría de los ecuatorianos, sobre todo de la ala progresista, quería y veía la necesidad de unirse para pues no permitir pues que el país siga en manos de neoliberales. ¿Qué primó ahí? ¿Qué intereses primaron ahí? Vea, Carlita, yo creo que la imposibilidad de unificar a la izquierda es histórica. Es desde hace muchísimos años. Porque primero hay mucha egolatría, hay mucho personalismo. Tanto en izquierda, lo que pasa es que en la derecha son más prácticos, ¿no? Le dicen, tú vas de candidato y nos beneficias a todo y las condiciones son estas y estas. En la izquierda no. En la izquierda yo soy más izquierdista que tú eres menos comunista que yo, tú eres más esto que sí, tú que no, que yo que el pueblo. Es un adefesio. Y es por la forma en cómo está presentado el tema. O sea, estas van a ser primarias. O sea, ¿es un problema de ideología, de identidad? Eso es un problema, son varios problemas desde mi modesto punto de vista, Carlos. Son problemas de convicción. Acuérdese que se reunieron y llegaron a un pacto de no agresión y a las 24 horas se decían vela verde. Entonces, eso le da la medida de la dificultad. No hay la grandeza para hacer las sesiones que la patria requiere. No hay la grandeza. Y yo hablo además con la más absoluta libertad, Carla, porque yo no soy candidato a nada ni quiero ser. Pero aquí hay un detalle, doctor. Usted me dice no hay la grandeza, pero de los acuerdos o de los puntos claves en los que sí acordaron es que de llegase a haber una segunda vuelta, todos los grupos, movimientos de izquierda iban a apoyar al candidato de la misma tendencia que llegase. ¿Podríamos creer en eso? Ojalá, ¿o no? Ojalá, veamos. Acuérdese, Carlita, de la posición del inefable, ¿cómo se llama este? Del nulo ideológico, pues. Acuérdese lo del nulo ideológico que les llevó al triunfo a Guillermo Lasso. Así es. Un oscuro triunfo, extraño triunfo, porque a mi juicio, ¿quién ganó? ¿Cómo se llamaba él? Yacu Pérez. El Yacu Pérez, hasta el nombre me es ingrato. Ese es el que metió el componente con el movimiento indígena del nulo ideológico. Y le hicieron el juego a la derecha. Acuérdese, dialogando el Yacu con el Guillermo Lasso. No estaban dialogando, estaban negociando, Carlita. Por supuesto, porque se hablaba de que efectivamente quien entraba a la segunda vuelta era Yacu Pérez, no era Guillermo Lasso. Exacto. Entonces ahí hubo los acuerdos, pues acuérdense las cajas vacías en el CNE del fraude, que a la señora de Lasso se le caían las cajas vacías. Y fueron tan ignorantes porque estos grupos de poder no permitieron que un representante indígena llegase a una segunda vuelta.
que no solamente era porque no ganase alguien de la ala progresista o del correísmo, sino porque ellos no querían que tampoco se diera la posibilidad de que un representante de un movimiento indígena pudiese tener la posibilidad de gobernar el país. Entonces no se dieron cuenta de la forma despectiva que estaban tratando al comprarlos, ¿no? Pero entonces ahí nos queda la duda, porque al fin de cuentas, aunque sea duro aceptarlo para quienes somos partícipes de los movimientos sociales, al final muchos de estos grupos, incluyendo ciertos movimientos indígenas, no todos, hay unos que son bastante orgánicos, pero se terminan vendiendo a la derecha. Pero evidente, pues mi querida Carla, pero sí es evidente. ¿Cómo se explica usted que en la Sierra Centro del país gane la derecha? Pues en la Sierra Centro, en los sectores más pobres del movimiento indígena, Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar, gana la derecha. Y perdóneme, el Yacu Pérez de progresista no tiene nada, ¿no? Acuérdese que él fue prefecto, otro interruptus como el Lazo en la presidencia, fue el Yacu Pérez de la prefectura del Austro, que era abogado de unos taxistas que lavaban los carros y contaminaban el agua del Tomebamba. Y este Yacu quiere decir agua. Ese es un sinvergüenza, pero de quinta esencia. Ahí está, esos son los que le jodieron a la nación, esos. Entonces, Carlita, vámonos hacia la otra ala, doctor, el ala de la derecha que también está bastante dividida, ¿no? Al final podríamos decir la derecha siempre se termina uniendo, eso siempre pasa, pero ¿por qué vemos tantos candidatos de derecha? ¿Será que Daniel Noboa dejó, desde mi punto de vista, la vara tan baja que ellos piensan que cualquiera puede ser presidente? Yo también creo que puede ser lo que usted dice, ¿no? Y también son ambiciones políticas personales. No se olvide que, por ejemplo, en el caso de, el caso de Topic, ¿no? Entra y no entra, va por los socialcristianos, ahora va por no sé quién, el doctor Cucalón. ¿Cómo se va a ir con Construye? Pero bueno, al menos vemos que Topics de todas maneras tiene un porcentaje ahí que como que lo ha seguido. Pero ¿cómo entendemos eso de Cucalón, que fue social cristiano, que luego lleva el peso también del gobierno de Guillermo Lasso? O sea, ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de qué es lo que está pasando con la derecha, que también está totalmente dividida. Claro, pero también, verá Carla, también es la ambición política. También es jalar asambleístas, porque hay modos de ejercer el poder, ¿no? Los socialcristianos históricamente, desde la última presidencia de León Febres Cordero, esos no han sido ejecutivo los últimos 20 años, no sé. Pero han gobernado desde el Congreso, pues, Carla. Y en eso son expertos. Entonces la derecha tiene ese expertise, para usar un término de los, ¿cómo se llaman? Los muchachos de ahora, de los millennials. Claro, ellos buscan eso, quedan con poder cuando tienen, porque todos ellos están conscientes de que no van a ser presidentes. Esta chica con Lucio Gutiérrez, por ejemplo. Andrea González, por ejemplo. O sea, tenemos muchos actores, ¿no? Tenemos una Andrea González que efectivamente hizo una vitrina con la muerte de Fernando Villavicencio, porque si bien es cierto, Fernando Villavicencio se hizo conocer, bueno, por las múltiples situaciones y las acusaciones que hizo en contra del gobierno del Correa, pero esa fue la que le dio la vitrina y de una u otra forma termina con Lucio Gutiérrez, con un partido que básicamente estaba muerto, estaba enterrado. Y vemos que ahí la misma gente, el mismo movimiento, gente buena, le retira el apoyo. Vemos a un Cucalón ir con Construye cuando él fue quien acusó a María Paula Romo del reparto de los hospitales. Así es. Vemos a una Cristina Reyes también de vicepresidenta en un movimiento que definitivamente aparentaba, digamos así, ser de izquierda, pero ahora la vemos en otra línea, de pronto centro-derecha. Entonces, vemos a todos estos actores revueltos, o sea, no les ha importado ideología, pensamiento, sino simplemente buscar un carro para subirse y, entre comillas, poder participar. Usted lo ha definido con absoluta claridad, no hay nada que agregar. Una sola cosa le voy a decir, Carla. El doctor Andrés F. Córdoba, un político liberal de fuste, decía: en el Ecuador, en política,
se ha visto freír granizo. Eso es lo que vemos, freír granizo. Porque ya está el nivel de cinismo, de inconsistencia, de incongruencia, que así es, Carla. Entonces es un caos, es una democracia absolutamente débil, absolutamente débil. Estos 16, el que exista la posibilidad de que concursen 16 binomios, le da a usted la medida de lo caótico que es el sistema democrático, porque es caótico. Y todo esto trae esos desórdenes posteriores, ¿no? Minorías en el Parlamento que negocian puestos, leyes, espacios burocráticos. Entonces eso sigue corrompiendo un sistema democrático agónico, carente de ética absolutamente, sin una línea clara, sin un objetivo de país, sin un proyecto político de nuestra tierra. Entonces esa es la dura y triste realidad, mi querida Carla. Entrando un poco ya a la recta final de la entrevista, doctor, hablemos de Diana Salazar. No, es una lástima que medios de otros países como de Brasil y Estados Unidos hagan investigaciones y definan que los chats con el señor Ronnie Aliaga, que no es que hay que aplaudirlo, no hay que aplaudir tampoco, pero que de una u otra forma se demuestre que esos chats son efectivos, son ciertos, y que la fiscal se ha tomado atribuciones, ha tenido total injerencia en decisiones políticas e incluso, digamos que tuvo mucha injerencia en mandar abajo la campaña de Luisa González. Totalmente, totalmente. Mire, yo decía en mi introducción, tal vez leí muy rápido la introducción, pero yo decía una cosa que es cierta. El endiosamiento que le hizo la derecha a la fiscal general del Estado le ha hecho creer, más todo el, ¿qué le diré? Pues, todo el apoyo explícito e implícito de la embajada norteamericana a la fiscal general. Le hicieron perder los papeles, ¿no? Le hicieron creer que ella es más o menos la dama de hierro, ¿no? Y estos chats lo que hacen es desnudar una realidad. Acuérdese cuando la señora Diana Salazar dijo que la declaración de un testigo protegido que nadie sabía quién era, había dicho que la muerte de Villavicencio vino del correísmo. Ese es corresponsable de eso. La fiscal general del Estado tiene una gigantesca deuda con la ética del país. Y la fiscal general del Estado tendrá que someterse a un juicio político donde tendrá que decirle al país y contestar todas las preguntas que el país exige de ella, a lo que me refería en mi comentario. ¿Por qué se ha dado dilatorias a procesos judiciales? ¿Por qué no se han explotado celulares de tales y tales y cuales? ¿Por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué no se ha hecho esto otro? ¿Por qué los juicios se cambian de acusaciones? ¿Por qué juega con los ¿cómo se llaman? Los procesos abreviados, con los colaboradores eficaces, y deja en su criterio que se hagan, se propongan sentencias de meses, de días? O sea, es manejado como feudo propio. Entonces, ¿pero qué juicio político, doctor? Si ni siquiera se presentan las pruebas, ni siquiera se expone todo el expediente por la que se la lleva a juicio político, y ya tenemos a las bancadas de Construye, Social Cristiano, ADN, a todas las bancadas diciendo nosotros no vamos a apoyar el juicio. ¿Sabe por qué? Posiblemente porque la fiscal les debe tener algo. Los tiene entonces, los cojones, como decimos, ¿no? Usted lo ha dicho, Carlita, exactamente. Entonces, o sea, nada es gratis. Juicio que no va a progresar entonces, doctor. No. El juicio se va a dar. Y ahí veremos quién es quién, pues. Dependiendo de las pruebas, a ver cómo se comportan los movimientos políticos. Si sobreviven o si honran a la ética. Ahí veremos. Ahí se verá qué es lo que ocurre, Carla. Por eso es una prueba de fuego, pues por eso querían evitarlo. Por eso quieren anteponer que vayan los 3 ministros de Lazo al juicio político, que eso equivale a patear perros muertos. Y aquí carajo nos interesa lo de los antiguos ministros de Lazo, si sabemos que el gobierno de Lazo es el peor gobierno de la historia. Le gana por 2 vueltas al hipódromo, al de Moreno. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo en esta mañana. Excelente análisis.
Muchas gracias, Jaime, Carlita, muchas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes. Siempre me siento cómodo y libre de decir lo que pienso sin sujeción a interés de ninguna naturaleza. Muchas gracias. 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 Eso es lo importante, que nuestros invitados se sientan pues libres, con la plena libertad de expresión de poder expresar sus pensamientos, ¿no? Independientemente, a veces de pronto no coincidimos en algo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, en el marco del respeto, como siempre, pues ahí tenemos la exposición de ellos y en este La caso libre- del doctor Maximiliano Donoso. Libertad de expresión, la Y libertad de pensamiento. expresión y pensamiento. Y pensamiento, porque Es va de la importante mano. recordarle eso a la gente.